A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha. Shalom. Hoy comienzo este devocional con una definición de una palabra llamada luminiscencia. ¿Y qué es la luminiscencia? Esto dice la definición. Es un proceso de emisión de luz que se produce cuando un cuerpo u objeto recibe la energía de una radiación incidente y este cuerpo a su vez despide esta luz sin gran elevación de temperatura y es sumamente visible en la oscuridad. Ya sé que es muy rápido y la definición tiene palabras un poquito complejas, así que se lo defino en una forma más sencilla. Este cuerpo u objeto puede irradiar luz en la oscuridad. Quiero que pienses en algo así como las manillas que de pronto se ponen los niños para alumbrar en la oscuridad, o de pronto las luces fosforescentes como un rayo láser o láser en el medio de la oscuridad. O tal vez te recuerdes si vivías antes en el campo y podías ver los cucuyos o las luciérnagas. Incluso hay hongos que en el medio de la noche pueden irradiar esa luz. Y según la ciencia se está inventando incluso con árboles para tratar de sustituir la luz eléctrica. En fin, hoy retomé esta pintura que como iba a pintar una tierra verde, pero de pronto vi que una gran grieta la dividía en dos. Y esto producía oscuridad y muerte. A mí no me gusta para nada la oscuridad, así que cuando dejé este cuadro con el fondo negro, me quedé pensando, Padre, ¿qué es? Me frustré. No sabía qué iba a ser en un fondo tan oscuro. La verdad que dejé los pinceles a un lado. Me conecté con una clase que tengo los jueves online y en la clase estaba la clave. La clase se trataba de la adoración, un tema que también voy a tratar más adelante, no hoy. Pero resulta que la maestra había designado a una de las alumnas que ya se había graduado a dar esta clase. Y mientras ella daba la clase, no sé, pero la sentí hablando de Jesús con tanta pasión, que en mi mente era como si yo la viera a ella brillando, reluciente. Y de pronto esa palabra que en mi mente decía, glowing. Un versículo en mi mente de Jesús que dice, ustedes son la luz del mundo. Imagínate que la luz dejara de brillar. ¿Qué pasaría con el mundo? ¿Qué pasaría si la oscuridad, el miedo, te paraliza? En la Biblia hay varios versículos que nos enseñan que Jesús es la luz del mundo. Yo no les voy a hablar de todos, solamente les voy a poner unos cuantos por tema de tiempo. Uno de ellos es Juan 9:5, el otro es Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí vemos que Jesús se definía por luz. No solamente eso, sino que Él especifica que el que venía a Él andaría en luz. Él es esa luz que nos llena. Hay otros versículos donde dice que Jesús vino al mundo como luz, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Pero ahora les quiero leer Mateo 5, de 3 al 16. Y voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Y aquí es Jesús quien está hablando. Él estaba enseñando sobre la sal y la luz. Y dice así, versículo 13. Se los leo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. ¿Sabes que la sal es considerada como una sazón? No sé si en tu país, pero por lo menos en el mío de donde yo vengo, las personas cuando te queda la comida un poquito salada te dicen que si estás enamorada o enamorado. No sé, pero a mí me parecía eso gracioso. Pero lo opuesto pasa cuando comes comida que está desabrida, que te dicen, oye, es comida de hospital. ¿Te ha pasado?
¿A quién le gusta la comida sin sal? Si Jesús habla que somos la sal, deberíamos hablar como esa sal, ser la sazón. De pronto, no sé, hacer como hace la voluntad del Padre, y me viene a la mente esta muchacha que estaba enseñando la palabra. La llamo muchacha, para mí es una muchacha, aunque no sea una muchacha de edad. Y le sigo leyendo, versículo 14. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Lean bien todos estos versículos. Primero, habla de no escondernos. Segundo, que la luz se pone para alumbrar a otros. Lo otro que habla es que hagamos buenas obras, no para que la gente nos vea a nosotros, sino para que alabe al Señor que está en los cielos. Porque ¿sabe qué dice la gente cuando nosotros fallamos? Y eso que son cristianos. ¿Qué nombre ensucian? ¿Es de ustedes o es de Cristo? En los tiempos de prueba, que por supuesto los va a haber, ya los estamos viviendo y van a ser aún peores. Seamos cristianos o no cristianos, todos vamos a pasar por periodos de tiempo, de prueba. Porque sí, hay muchos que piensan y predican incluso una gran mentira diciendo que por ser cristiano no te va a tocar, o la teoría de la prosperidad. Pero yo me baso en lo que decía Jesús. Y Jesús nunca le prometió a nadie, síganme y van a ser famosos, síganme, van a ser millonarios, síganme y todo les va a ir bien, todo va a estar color de rosa. No, por el contrario, Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo ya he vencido al mundo. Y mira cómo advierte la palabra, no teman. ¿Saben que el arma número 1 del enemigo es el temor? Y el temor no es que vamos a ser 100% valientes. No, el temor es darnos cuenta de nuestras debilidades. Es de saber en qué tememos y sustituirla por una verdad de Dios. Porque todos alguna vez vamos a sentir temor. Es más, me puse a buscar algunos de los temores que habían, y aunque no se los voy a mencionar, lo pueden buscar. ¿Sabes que los psicólogos dicen que hay al menos 23 de miedos comunes? ¿Sí? Y aquí me quiero parar un poquito en el temor. Quiero que pienses a qué le temes. Job decía que lo que más él temía lo había alcanzado, pero él lo reconoce y se acerca a Dios. El temor no es a qué le temes. El temor es convertirlo en oración y en acción. Porque sabes que el temor es un arma del enemigo. Te paraliza, te pone trabas, no te deja avanzar. Es más, algunas personas incluso han muerto por temor. Sí, te lo digo así. ¿Sabías que Satanás usa el temor para incluso alejarte de los planes y propósitos de Dios para tu vida? Y si no, piensa por un momento, ¿qué has querido hacer que no has podido hacer por miedo? Ya sea al fracaso, miedo al rechazo, miedo al que dirán, miedo a una enfermedad, a las alturas, a los animales, la oscuridad, un insecto, miedo a la vejez, miedo a quedarte solo o sola, miedo a que te abandonen, miedo a un divorcio, miedo a quedarte sin trabajo, miedo a la muerte. ¿Qué te da miedo? ¿Y por qué quiero que pienses en el miedo? Porque quiero que busques el versículo que lidia con tu miedo y te apropies de él
como tu promesa. Te cuento cuál ha sido mi versículo preferido por mucho tiempo. Está en 2 de Timoteo 1 del 7 al 9 y se los voy a leer. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Mi versión dice poder, amor y dominio propio. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? El Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Por falta de tiempo no puedo leerlo más detalladamente y contarles aún con más profundidad, pero te cuento algo y es para la gloria de Dios. Mi temor desde pequeña era la sangre, las enfermedades, en especial las agujas. Las inyecciones me hacían correr. Era tanto mi temor que me desmayaba. Incluso en más de una ocasión perdí el conocimiento. Sí, aún mi esposo cuando me ve enferma, él se asusta más que yo. Según mi mamá me dice que desde niña me pasaba eso y que por lo general era una niña noble y obediente hasta que me decían que me iban a inyectar. Cuando eso pasaba me convertía en una potra. Sí, creo que en cierta ocasión hasta patía a unos doctores. Me da pena contarlo, pero era verdad. En otras ocasiones, pues me convertía yo creo que en una declaradora. Sí, dice la palabra de Dios que de tu lengua vivirás. Mi mamá me decía, ven, yo creo que tienes fiebre, y ahí iba de Dialín a decirle, no, yo no tengo fiebre. Yo estaba en el sol, fue la colcha, fue esto, una excusa. El problema era no aceptar que tenía fiebre. No era porque era oradora, por supuesto, ni porque declaraba la palabra, sino porque tenía miedo. Y la verdad, vivir en un país donde cuando te enfermabas los antibióticos eran inyectados y con unas agujas que parecían que iban a matar bueyes, imagínate, de solo pensarlo me sanaba. Pero bueno, le doy gracias a Dios que en su inmensa misericordia no fui una niña enfermiza. Pero ese miedo me frenó mucho. Me encantaba la medicina, es más, quería ser pediatra. Pues me encantaban los niños y me encantaba curar. Y el segundo sueño que tenía era de ser cantante. Pero de nuevo, otro miedo, el miedo escénico. Y el enemigo siempre quiso sembrar en mí el miedo, ese miedo que dio frutos malos. Hasta que un día descubrí que en esa misma debilidad Dios comenzó a trabajar en mi fortaleza. Es por eso que el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Déjame decirte algo. Los más débiles son aquellos que se rinden al Señor. Es ahí donde se derramará de su gracia, porque no viene de ti, sino de Él. Para que solamente entiendas que es de Él y no es tuyo. Cuando conocí al Señor empecé a tener sueños y en más de una ocasión me veía orando por personas enfermas. Así que un día comencé a hacerlo y vi que Dios se empezó a glorificar en eso. Pero a la misma vez me vinieron muchos ataques espirituales y se empezaron a enfermar personas que yo amaba. Así que un día, sin conocer de la gracia del Señor, no conocía de tanto de su palabra, llorando le dije, no entiendo. No entiendo si ese es el don que tú me has dado, ¿por qué me pasa esto? Y en mi brutalidad en aquel momento, en mi miedo, dejé que el miedo me venciera. Y le dije al Señor, si ese es mi don, no lo quiero. No sabía que los dones son irrevocables. Tampoco sabía que estaba siendo rebelde por mi miedo y por mi egoísmo. Y que eso solamente me alejaría de Dios. Y sí,
me dejó por un tiempo. Me enfrié, dejé de sentir su presencia. Venía a la iglesia, pero ya no sentía lo mismo, no quería servir y me costó muchas lágrimas. Y un día me encontré con esto que les voy a hablar hoy y se encuentra en 1 Corintios 12 y aquí es el apóstol Pablo hablando y habla de los dones espirituales. En cuanto a los dones espirituales, hermano, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Aquí me paro. Fíjense aquí como Pablo hace referencia que el paganismo no es otra cosa de idolatrar ídolos o imágenes. Y yo pienso que no solamente imágenes como tal hechas por el hombre, sino todo aquello que te quite el primer lugar. Es un tipo de idolatría. Y sigo el versículo 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Fíjense que hay un solo espíritu. ¿Y qué espíritu? El Espíritu Santo. Sigo leyendo. A cada uno se le da una manifestación especial del espíritu para el bien de los demás. Fíjense cómo dice, a cada uno se le da una manifestación especial. Hay otras Biblias que dicen un don. ¿Y para qué? ¿Para su ayuda personal? No, dice ahí, para el bien de los demás. Sigo, versículo 8. A unos Dios les da por espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por el medio del mismo espíritu, a otros y por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritu, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lengua. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Voy a hacer varios devocionales sobre los dones, porque mi intención es que descubra cuál es el tuyo, pero recuerda, no es para uso personal. Y lo segundo es para que usted los pueda usar de manera apropiada en el cuerpo de Cristo. Así como este árbol que estoy pintando, que tiene raíces, tiene ramas, luego lo van a ver teniendo hojas y frutos. Así somos cada uno de nosotros. Dice que hay un cuerpo de Cristo. También les voy a hablar en otro devocional de eso. Ahora quiero llevarles a una parábola que está en Mateo 25, empezando desde el versículo 14. Yo no la voy a leer completa, voy a parafrasear algunas partes y las otras sí las voy a leer. Y aquí Jesús contaba que había un hombre que tenía un reino. Y como este hombre tenía que dejar a su siervo, dice que les dio sus bienes. En otras palabras, le dio todo lo que él tenía a su siervo. Cuenta la historia que este hombre llamó a su siervo y a cada uno le dio según su capacidad. Y dice el versículo 15. A uno le dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, dice que fue y hizo otros 2 más. Pero el que había recibido uno solo, dice que cavó un hueco en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces al cabo del tiempo el señor regresa y empieza a pedir cuenta. Llegando el que había recibido 5 talentos, le dijo al señor, mira señor, te traje 5. Y el señor le dice, buen siervo, puedes pasar ahora al reino, eres siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner y pasa.
Luego llega el hombre de 2 talentos y le dice, Señor, mira, tú me diste 2 talentos, aquí tengo 2 más. Y el Señor le dice lo mismo, siervo fiel, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, pues pasa al reino. Pero llega también el que había recibido un talento, y ese se lo voy a leer, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadte pues el talento y dadlo a aquel que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será lloro y crujir de dientes. Aquí me paro. La primera vez que leí la historia no entendí completamente. Pues yo decía, ¿cómo aquel que no tiene se le va a quitar? Y dice que aquel que tiene más se le va a dar más. Pero si te pones a pensar, si tú, por ejemplo, tienes 2 hijos y los amas los 2 iguales, a uno le das cierta cantidad de dinero o de pronto le das algo y esa persona lo derrocha o lo malgasta y tú le confiarías algo más grande. En cambio, aquel que te fue fiel, aquel que obedeció, que hizo lo que tú lo mandaste, tú no le das cargos más grandes. Es como que tú estés en tu trabajo y empieces a sobresalir porque seas buena en algo, porque seas de resultado. ¿Y qué hace tu jefe? Dice, vamos a promoverte. ¿Pero qué hace con la promoción? Te dan más trabajo. Porque sabe que lo que viene a tus manos, tú lo vas a multiplicar. En cambio, hay uno que es negligente, que no hace su trabajo bien. ¿Qué pasa con esa persona? Lo botan del trabajo. Lo otro que saco de la historia es que la persona que tuvo miedo fue aquella que lo enterró. Entonces, enterrarlo en el hebreo también significa como que no es mi problema, no es mi solución, o sea, está en las manos de otro. Y eso fue lo que hizo esta persona. Fue lo que yo hice también con mis talentos. ¿Y por qué te digo esto? Porque dice la palabra de Dios que se debe usar para corregir, para instruir y para enseñar. Todos tenemos al menos un talento. Entonces, en el próximo devocional quiero hablar más detalladamente sobre cada talento, cómo de pronto puedes encontrar el tuyo. Ya hoy no me da tiempo, pero te quería dejar pensando por ahora en tus debilidades, porque de pronto parte de tus debilidades son parte de tus talentos. Así que bueno, te dejo por hoy. Que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde y que la paz del Señor esté contigo. Comparte devociones si te gustó y shalom.